son de 1,75 y el material es ABS. Si lo quieren dar vuelta para que vean el material. ¿Cuánto cuesta por general? Ahí está. Cuestan más o menos 20-30 mil pesos el kilo. Pero dura mucho. Yo ocupé para el semestre pasado como 500 gramos y siento que lo imprimí muchas veces y lo imprimí mal y había mucho desecho. Pues en verdad yo creo que con 15 kilos más o menos voy a tener suficiente plástico para cumplir. ¿Usted te ha dicho que incluso el desecho se puede reciclar? No. En el fondo yo ocupé mucho plástico y no alcanzé a ocupar la mitad de ese rollo. Entonces, como dicen los pesos más o menos, si te conseguís impresora. Eso es lo otro. Las impresoras de acá, el taller de desafío son dos, que son unas MakerBot que no están acá. Pero si ustedes... Son tres, ya, son tres. Y si quieren ocupar esa impresora, lo que tienen que hacer es, ojalá se haga un proyecto de la U, como molestar un poco al profe para que la avise a la Ángela que tiene un proyecto de un ramo. Y después ustedes compran el plástico y tienen que mandarle el archivo que se imprime en la impresora y se lo prestan. O sea, en verdad la Ángela hace todo el proceso, se sube el archivo y se lo imprime. Entonces el filamento, el extrusor, son estas dos como inyectores que tiene donde se derrite el plástico y lo van insertando abajo en la cama. Entonces, este fue como menos mi punto de partida. Yo tenía que hacer una turbina hidrocinética para dar un proyecto fluido y en verdad me como enredaba mucho el tener que hacer como un perfil de ala para que esta cuestión funcionara ahí. Entonces, lo primero que yo pensé fue en ocupar Inventor, que ya haya aprendido algo de diseño gráfico, en como poder modelar esta cuestión y imprimirla como lo mejor posible. De acá, ¿cuántos saben ocupar Inventor más o menos? ¿Se pueden levantar la mano? Ya, acá. Entonces, lo que hay que hacer para imprimir es primero diseñar el modelo que yo quiero en algún programa. Aquí hay hartos que saben Inventor, no es difícil de ocupar. Entonces, lo que se tienen que fijar es en ir haciendo este modelo pieza por pieza, distintos comandos que ya saben, o si no está lleno de tutoriales en YouTube, yo pude varios. Y así pueden como agarrar la forma que ustedes quieren. Lo importante acá es que pueden hacer su pieza desde cero o pueden agarrar algunas piezas que ya existen en el repositorio. Por ejemplo, está Thinkverse, que son repositorios o lugares donde hay archivos de las impresoras MakerBot, que son proyectos muy cholos, pero quizás no tan ingenieriles. Y GraphCAD está mucho más como relacionado con AutoCAD y tiene cosas un poco más parecidas que nos pueden pedir en distintos ramos. Entonces, lo que yo haría es fijarme en esos dos como para tener algunas ideas de qué cosas se pueden hacer cuando uno tiene entonces, por ejemplo, esto ya más artístico de Thinkverse, ¿qué era esto? Fractal. Una especie de fractal, como una estructura. ¿Cómo es de dónde? ¿Esto no tiene ninguna utilidad? Y las otras cosas que están por ahí encima, explícalo tú, sí, ya lo expliqué, pero... ¿Sí? ¿Ya? ¿Fui yo? Vaya, yo te voy a interrumpir en medio. Ya. Bueno, mi nombre es José Sepúlveda. Yo estoy en el capítulo de Ingeniería Mecánica, en Ingeniería también. Sí, es importante presentar. Bueno, todos los que son de mecánica solamente se metan al capítulo. Tenemos bastantes cosas bien choras. Yo en realidad soy de eléctrica, pero estoy metido igual. Bueno, hablarles un poco de lo que es diseño. Como le decía Enrique, es importante diseñar. Yo les voy a explicar qué detalles hay que fijarse para poder mirar a imprimir. Porque uno no llega y tiene un diseño que uno se hizo y lo quiere imprimir. Como que hay que pensar algunas cosas antes. Están enchufando el filamento. Sí. Vamos a tener que calentar un poco de extrusores para que podáis poner. Sí. Bueno, Enrique dijo Thingiverse, GraphCAD, puedo bajar cosas de ahí. Ahora, si cualquiera tiene alguna duda en alguna parte, párenlo, en serio. Sí, Pero las máquinas que hay en la U
de acá para... Soportan cualquier, o sea, soportan SolidWorks, soportan distintos... Eso lo voy a explicar. Son detalles que no hay que hacer. Ya, aquí está Thingiverse. Aquí hay de todo. Hay cosas raras, desde un fractal hasta incluso hay unos concursos, por ejemplo, que lo vi cuando me metí esta página. Hay un tipo que hizo como una especie de generador a escala de energía eólica. Lo guarda en energía gravitacional. Lo único que hace es, con el viento levanta un peso y después al bajar la cuestión genera energía. Y eso es netamente hecho casi un 90% con plástico de la impresora. El resto son pernos, cosas así, cosas raras. Ya, vamos por lo nuestro que cómo diseñar pensando en imprimir. Lo primero es tomarse bien harto tiempo para poder diseñar. Enrique nos va a poder contar más de eso. ¿Cuántos problemas tuvimos para hacer una turbina? Hay que considerar el tamaño de la impresora. Acá, bueno, hay tres tipos de impresora. Esta que es la Flashboard, tiene una impresión de 25 por 15 por 20 y son medias similares a la Makerboard que hay en Desafío. Esta impresora está en el Fab Lab y ustedes pueden acceder siendo parte del capítulo mecánico. Eso es súper importante, saber las dimensiones del cuadrado que se llama cámara de impresora, que uno tiene que tener un borde, como tienes que tener un margen con respecto al borde, y si no te cabe la pieza, perdiste, tienes que hacerla de nuevo. Entonces, en verdad, fíjense en eso antes de abrir el inventario. Lo otro es tener en consideración las tolerancias y la precisión de la impresora. Antes día un poco hablaba de eso, que si bien uno puede tener un diseño súper definido en Inventor o en algún otro programa, lo importante es como probar y ver más o menos cuánto es la tolerancia de la impresora. Por ejemplo, una vez tuve que imprimir hilos de perno, pero no todas las impresoras tienen la misma precisión, entonces no siempre va a encajar. Incluso mediar, no sé, que yo quiero un diámetro de 1 milímetro, o no sé, 8 milímetros era tu eje, y no era exactamente 8 milímetros, era 8, algo, y no va a ser pared. Va a ser todo. Y normalmente la impresora tiene como algunas propiedades de la impresora que indique hasta cuánto tolerancia, cuánto presión tiene, o eso Sí, eso porque son detalles que tú vas a ver con proceso más avanzado que también lo veamos. Tiempo, eficiencia y eficacia. Hay que pensar cómo va a imprimir, cómo va a orientar la pieza en la máquina. Porque, claro, uno podría imprimir esta cuestión, o sea, sí, pero para la máquina va a ser súper complicado, porque si ustedes lo piensan, la impresión 3D es netamente una impresión en 2D con algo de volumen. Uno imprime capa por capa, ¿cierto? Los expresores van depositando material y esto va ganando volumen. Bueno, hay otros procesos de impresión que están saliendo ahora que no son así, son como modernos. Conviene imprimir modelos por parte, eso también va a hablar Enrique, y hacer formas básicas. Y entre medio hacer ensamblaje y cosas raras. Porque las partes se pueden pegar y en cambio si uno imprime un modelo entero de una y necesita cambiar algo, no va a poder. Y hay que romper la pieza. Una vez cómo ensamblarlo, porque tiene una rotura pareja. Evitar formas al aire. Formas al aire me refiero, o sea, había una cosa. Como les decía, si ustedes, o sea, la impresión la imprimen por capa, si ustedes quisieran imprimir esta pieza y la imprimieran así de cabeza, esta cuestión tendría que ser un material de soporte, un relleno que se llama, ¿ya? Para hacer esta parte que queda literalmente en el aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué convendría cómo imprimir esto? Totalmente así, no tiene ningún otro sentido. Pero ya hay otras cosas que son más complejas. Por ejemplo, esto tiene puentes, por decirlo así, entre medio. Esto necesariamente le tiene que ser un material de soporte, esto lo hace automáticamente la máquina, no tiene que ser nada, pero la desgracia de esto es que toma más tiempo. Por ejemplo, esto puede tomar, o sea, también se puede tomar
van a imprimir cosas como una turbina, podrían calcular también los esfuerzos y los puntos críticos de las uniones. Bueno, si son mecánicos o cachan algo más de Inventor, es como súper simple, igual se puede aprender. La pregunta que me he hecho delante de los software, de exportar más adelante. No pasa. Ya, entonces este es mi caso, yo quería imprimir la turbina y primero pensé, ya, me voy a demorar mucho tiempo en diseñarlo bien y lo imprimir y hay que arrancar archivo. Eso fue un error gigante porque en verdad como quedaron la mitad de las piezas al aire, como quedaron dos aspas como en diagonal, como que se imprimió mucho material de sobra porque había muchas cosas en el aire y eso significó que se demoró mucho tiempo, como 4 o 5 horas. Un poquito más. Y además, como las aspas quedaron en diagonal, al imprimir capa por capa quedaron mucho más frágiles. Entonces, después de la primera entrega que tuve que ocupar esta opción, tuve que hacerlo todo de nuevo y imprimir estas que quedaron un poco mejor. Y además el eje, como estaba todo en el aire, como que se enfrió porque el soporte se enfría, en el fondo es un caso. Entonces, lo que tuve que haber hecho al principio, que fue ya más lo que hice después de 2 semanas de creando la impresora, es haber hecho solamente las partes importantes con impresión 3D, que en mi caso fueron estas aspas para la turbina, y todo el resto, que fue el eje, cómo afirmaba la aspa y la nariz, lo puedo hacer con otras cosas. Entonces quizás no es tan fácil de lograr al principio, pero si eres un poco creativo te voy a ahorrar mucho tiempo. Entonces lo que hice al final fue hacer el eje a cero, agarrar un perno que lo soldé a este eje y ocupar unas bolillas de plástico, que eso lo pueden hacer con la ángela. No sé si saben que hay una cortadora láser abajo en el taller. Entonces si ustedes le mandan el diseño y le pasan el material, la ángela se los corta. Entonces teniendo este perno y las bolillas pude afirmar las aspas y tener esto. ¿El tamaño? Porque si no te cabía. ¿El tamaño? No te cabía ninguna orientación. Sí, eso también fue pesado y al final tuve que rediseñar hasta 3 veces porque el tamaño que yo quería imprimir no me funcionaba, que era demasiado grande y no se alcanzaba bien para arriba ni para el lado, lo tuve que hacer como 2 o 3 veces. Porque al final cuando uno exporta el archivo que se imprime en la impresora, es como un PDF, es lo que tenéis, lo voy a imprimir y si no te deja tenéis que volver al Inventor, editarlo y generarlo de nuevo. Entonces al final cuando pensé un poco más y diseñé solo estas piezas, me quedaron mucho mejores, se demoró menos de 1 hora y gasté nada de plástico. Entonces si quieren las pueden ir pasando y la ven. Entonces lo que hay que hacer para pasar de Inventor de otro programa a la impresora es exportar en STL. Puede sonar raro, pero en verdad es súper fácil. Ustedes se meten en Inventor, exportar, y hay muchas opciones. ¿Cómo se llama? Lo voy a mostrar, ¿no? Sí, sí, lo veo. Entonces, para los que no conozcan esto de Inventor, lo que uno va a hacer es diseñar una pieza o abrir una que ya tiene. Y para llevar esa pieza, que es editable al formato que te pide la impresora, hay que exportarlo al STL. Pero, o sea, normalmente el archivo de la forma que está en IPT, normalmente tengo que cambiar el formato para que... No tienes que cambiar el formato. Tú tenés tu IPT, que es la turbina que demoraste 2 días en diseñar, ya eso no lo tocáis. Lo que hacéis es que entráis el archivo, ponéis exportar ese archivo y te genera uno nuevo. Cuando no estáis editando tu IPT. Necesito algún programa, por ejemplo, si me compraba una impresora 3D, tengo que instalar un software para que, no como para el contenido, sino como una parte que ya. Ahora invento y después abro otro programa
ligado a la impresora 3D para... Si hay algo parecido, cuando tú vas a exportar a CTL y ese CTL lo harías en el programa de la impresora que te va a generar como los comandos para imprimir. Ahí lo vamos a mostrar ahora. Aquí hay una opción en Inventor que, bueno, en casi todos los programas de diseño lo van a encontrar porque el archivo o la extensión STL es como las extensiones más antiguas que significan de estereolitografía que se ocupaban antiguamente para justamente hacer las primeras impresiones 3D, que era justamente capa por capa y ir depositando material. Ya en Inventor y en Blender, en SolidWorks, cualquier programa donde trabajen, incluso el SketchUp de Google, tienen la opción de exportar formatos o tipos de formato CAD. Y aquí uno selecciona el tipo de STL. Ahí. Ya. STL. Sí. Y lo importante aquí, que es solamente en Inventor, al menos que yo conozco, hay que exportarlo en milímetros, porque es como la unidad de medida estándar en casi todos los programas de diseño. Y vienen en Inventor, viene por defecto, viene en centímetros. Y si uno después importa el programa de la máquina, va a salir una cuestión enana. Ya, entonces en milímetros, está aquí, y lo único que hacía es guardar tu archivo en otra extensión. En la máquina se puede modificar la unidad de medida, si es que le llegan a pasar una pulgada o así. No, porque en realidad cuando tú exportáis a STL, el STL no lleva información casi de nada. De hecho, tú cuando abrís una STL pierdes todo el historial. Por ejemplo, si hiciste una pieza en Inventor, vaya a perder todo el historial. Lo único que vaya a tener es una pieza sólida, que la vaya a poder rotar, escalar y todo eso, pero o sea, eso es lo que podría hacer, escalar. Pero en la máquina misma no voy a elegir cortar milímetros. La medida estándar es milímetros. Y ahí está exportado y lo único después que se va a hacer es importar el archivo y guardar. Ya O sea, acá viene la parte que nos habéis visto tú, como si se llaman como software impresora. Entonces está para MakerWeb, existe un programa, no sé si lo podéis mostrar, que es allá, que en el fondo tú le importáis el STL y voy primero elegir en qué parte, como de la base de la impresora, vas a imprimir tu cosa, en qué orientación, y más opciones que cachar. ¿Y este software viene incluido cuando uno compra la impresora o hay que bajar el Te PNG? lo puedes bajar gratis. son en la impresora. Son gratuitos. Ahí, ¿Son gratuitos? Ah, ya. mira, ahí están, por lo menos una lista corta de algunos programas, están los mejores en realidad. ¿Ya? Mejor que hasta el momento es el MakerWeb, encuentro yo, porque tiene un mejor proceso del slicer, que es el tema de uno tiene un diseño y lo que hace el computador es dividirlo en las capas, en los planos, y a eso le saca como una fotografía, por decirlo así, y eso se lo manda a imprimir. Eso son las órdenes que va a sacar a los extrusores de la impresora. Dice que tiene mejor slicer y que además facilita la extrusión, pero significa que las capas no se van a ver como tan visibles, que va a ser más como microscópica las caritas. No, lo que facilita la extrusión dual es que es súper intuitivo. Aquí se lo voy a mostrar. En realidad todos los otros programas, un cacho puede imprimir en dos colores. Si quiero hacer algo como esto podría, por ejemplo, haberlo dividido en dos, o haber, no sé, pues, impreso la parte de abajo en un color, la del medio en otro color, o hacer bandas, no sé. Es mucho más fácil con esto que con cualquier otro programa. ¿Solo puede usar dos materiales a la vez en una impresora? ¿Dos inyectores? El estándar que tiene, o sea, en realidad la mayoría de las impresoras 3D tienen un extrusor. Ah, Por lo menos todas las de acá tienen dual extrusor. Y van
Bueno. Y el software era... Ya. Este es el... Bueno, tengo un clic en medio. Ahí sí. Esto representa en realidad la impresora. ¿Ya? Ustedes ven, esto es la cámara de la impresora y ahí están como cuadriculados donde va a ir su pieza. ¿Ustedes quieran? ¿Y ese plano se encuentra por default o depende del tipo de impresora si es más pequeño? Si ese mapa es por default o depende de la impresora, de la dimensión de la impresora, se reajusta. Sí, lo reajustáis dependiendo de la impresora. Este es de la Microsoft, que en realidad es como el estándar open source de las impresoras. Y claro, ahí Entonces, si te fijáis en la parte de abajo, como en la esquina, te sale el modelo de impresora. Entonces eso te ajusta las dimensiones. claro, ahí abajo sale de Replicator Dual. Y este de doble extrusor. Y acá arriba uno elige la impresora. Replicator 2, la 2 Solo esa marca. Solo... Sí, porque Lo que pasa es que como es open source, todas las máquinas que se basen en esta, las vas a poder usar con este programa. Por ejemplo, esta no es Microsoft, es una Flashbox, pero está basada 100% en la... Entonces, de hecho, esta trae el otro programa que está listado ahí, el Replicator G, que es harto más feo y es mucho menos intuitivo. Por ejemplo, va a hacer extrusión 2. Y lo otro es que los procesos del slicer también son como menos resistentes, por decirlo ¿A qué le llaman intuitivo para el proyecto de una impresora 3D que sea la Si quiero mostrar una gráfica de esto. la interfaz de usuario, que la México es mucho más intuitiva. O sea, no sé si pueden mostrar la otra para que vea la diferencia. De hecho, esa es, ¿no? Al final, ¿cuál es la diferencia entre como un iOS y un Android? Como Ah, claro, ese es mucho más fácil de ocupar el Makerware que el otro. ¿Y siempre tiene que ser STL? ¿O hay alguna que se guste? Yo tengo entendido que sí. En general, para cuando tenga problema, STL. Es que es estándar, entonces en general vaya cualquier cuestión en internet que tenga ahí, vaya a poder exportarlo a STL. De ahí. La gracia de este programa es que es de referencia institucional todos los controles, todos los mandos están en como una interfaz gráfica. De hecho, este es como de los pocos programas que uno puede ver cómo va a ser el proceso de impresión. Ustedes ven aquí, pues, estos son ese plano que anda por ahí. Yo puedo ver cómo va a ir avanzando capa por capa. ¿Ven que va como avanzando? Como una película de cómo va a ser. Ah, o sea, una simulación. Sí, una simulación. ¿Y con este programa se puede afinar la capa para que se puedan afinar? Seleccionamos la máquina, las acciones que tenemos, vista, mover, rotar, todo eso, escalar. Y podemos añadir otra pieza en el mismo archivo, ¿ya? Y podríamos tener dos piezas que los sobreespacios de la máquina, o imprimir dos cosas a la vez, o imprimir con dos colores. Eso es lo que facilita imprimir, hacer la impresión dual. Que lo único que uno tiene que hacer aquí es seleccionar la pieza y ponerle cuál de los dos extrusores quiero usar. Por ejemplo, aquí selecciono, voy a objeto y me dice qué extrusor usar.
el derecho o el izquierdo. El que está blanco ahí va a cambiar de color a rojo. Entonces es fácil seleccionar cuál va a imprimir el color. Los colores dependen del color de los filamentos que están presentados en la impresora, ¿no? Sí. Aquí es solamente para denotar entre un color y otro, entre rojo y blanco. Pero puedes poner el color que quieras. Ya, en general, todos los prácticos que son ABS le da lo mismo, son indiferentes para poder imprimir. Cosa de tener. Ya definí el extrusor y todo eso. Hay cosas que salen aquí uno cuando va a imprimir, el raft, el support, todo eso es lo que yo les hablaba de que esta cosa necesita como relleno intermedio para poder hacer sus puentes y el material no se caiga entre medio. La misma impresora es la que saca el soporte. Sí, lo hace solo. O sea, ¿cómo sacarlo? Porque ahí tienes que rellenar ese hoyo. Y después, ¿cómo sacar relleno? O sea, por ejemplo, para la primera vez que imprimí, que era como una turbina entera, porque casi imprimí todas estas capas de material como base, por ejemplo, el eje. ¿Sí? Entonces sacar esa pieza y se saca la mano. Ah, ya, Un poco pero pegado, se- pero se desprende fácil. Ya, ya. Y ya, una vez que uno tiene el modelo aquí, uno lo puede mover y todo eso. Claro, uno lo puede posicionar como uno quiera y alguno más para poder imprimir. Puedo poner varias copias si quiero, todo eso. Y cuando quiero mandar a imprimir, solamente pongo aquí mail y aquí salen todas esas opciones avanzadas que preguntaba. De, por ejemplo, el infill significa cuánto relleno quiero que sea el modelo. Si se fijan en las cosas que andan dando vueltas, hay una, por ejemplo, esa tiene. Esto es el relleno al 10%. Ya está relleno con material y el resto es aire. Y lo deja, como esto se llama honeycomb o como panel de abeja. Entonces, te van a querer cambiar eso de acuerdo al uso que le quieran dar a lo que quieren imprimir. O sea, en mi caso, que eran estas como aspas que iban a tener flujo del agua y que iban a tener que resistir más fuerza, le voy a poner más infill para que te resista más. Tampoco exagerado va a ponerle un 100%, porque se va a demorar una eternidad. Pero con una pieza más o menos resistente, un 30% yo anda más o menos. Oye, el infill, ¿cómo se dice? ¿Es personalizable o son como...? Porque la máquina te lo hace, porque parte del infill es al 10%. Lo que está eligiendo la cantidad Y acá, por ejemplo, La que media... eligiendo cuánto plástico quería. Pero eso no se puede modificar desde la ingeniería de la impresión. Que depende del paquete que hay que modificar un día. Como dependiendo de la dirección de todo lo que Cambiar como capa por capa, te da resistir bien como el plano de impresión. Esta por ejemplo está al 30. Y ya casi ni se nota en realidad, porque igual una cosa chica, pero no se nota que tenga como porosidad por esto. Mucho trata de romperla, no lo borro. Después vienen los shells, dice aquí. Los shells significan los contornos. En realidad esto importa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, para la turbina, importaría porque son como las capas externas que va a tener la pieza. Por ejemplo, la turbina, justo donde pega el agua, lo van a ver, uno necesitaría como más capa externa para que aguante el caso del agua. ¿Cómo se llama? Aquí los shells. Y después viene el air height, que es la altura de entre cada deposición de material, la altura de las capas. Otros controles es el control de temperatura, que eso no hay que valerse mucho, excepto como si hace un poco frío, hay que subir un poco la temperatura al extrusor y a la cámara. Esto no lo explicamos, pero estas impresoras ocupan cama caliente que ayuda a que el material se pegue a la base. ¿Ya? El otro material es el PDA, que no se imprime en cámara caliente,
cuesta un poco más que se pegue a la base. Tiende como a tener un poco más de error. Y también uno puede controlar la velocidad de la impresora.